Encantado, encantado de tener la alegría de compartir contigo este ratico, que hayas aceptado esta invitación. Bienvenida. Muchas gracias, Juan David. De verdad, a ti muchísimas gracias. Es para mí un honor poder estar aquí contigo. De verdad, muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. Fíjate que para contextualizar un poco, eh, hay en nuestro medio, seguro tú tienes también colegas y amigos, incluso amigos especialistas o amigos médicos, que están viendo el boom de la medicina funcional, algunos con ojos de sospecha, otros con ojos de antojo y otros definitivamente viendo allí el futuro de alguna manera, de cierta forma como un futuro de la medicina, ¿cierto? Y bueno, y están ahí a nuestro lado y nos preguntan cosas, ¿cierto? Y nosotros empezamos como a veces a compartir y un poco la intención que tengo más que cualquier cosa es escuchar cómo ha sido para ti esa transformación, ya que eh, has hecho cosas muy bien que te han puesto en el lugar en el que estás, ¿no? Digamos, uno nunca ha llegado al final porque el camino siempre es infinito, pero definitivamente sí has superado una serie de barreras. Entonces, como que le cuentes un poco a la gente que nos escucha ese proceso y que te conozcan, porque tienes una historia muy linda que contarnos. Entonces, cuéntanos un poco de tu recorrido, de tu background. Pues mira, es algo bastante interesante, ¿no? Porque obviamente una de las primeras preguntas que todo el mundo me hace es, ¿qué hace una emergencióloga haciendo medicina funcional? O sea, la gente eso como que no lo entienden, ¿sí? Es como, eso no tiene absolutamente nada que ver cómo terminó usted allá metida. Es de las primeras cosas que me preguntan. Y es algo muy bonito, me parece a mí. Mira que cuando yo empecé mi residencia, que fue en el año 2011, yo hice mi residencia en la Fundación Santa Fe con la Universidad del Rosario. Y nunca se me va a olvidar porque yo en ese momento era R1 y estando en urgencias recibí un día un paciente de 38 años con un infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST, o sea, de los infartos donde la mitad de los pacientes se mueren antes de llegar a urgencias, mejor dicho, ¿sí? Y en esa misma semana o en la semana siguiente recibí uno de 39 años. Y de verdad que yo ahí dije, bueno, esto no es normal. O sea, hay algo que no está bien. ¿Cómo es posible que todo lo que a mí me han enseñado y todo lo que yo he aprendido que es una enfermedad que le da a los señores o pues mujeres, hombres, lo que sea, pero adultos mayores, cómo es posible que tenga yo hoy un paciente de 39 años y la semana pasada uno de 38 años? Y ahí, pues obviamente como que yo, no sé, me empezó a sonar como raro muchas cosas y en esos 4 años de residencia, pues cada vez veía gente enferma y era gente cada vez más joven, diferente a lo que uno había estudiado y lo que uno había aprendido y probablemente lo que uno había visto pues como estudiante en general. Entonces, pues ahí ah, como que yo decía, hay algo que no estamos haciendo bien o hay algo que podemos hacer mejor, pero hay algo que como que está por fuera de ese eh, rompecabezas que de pronto no estamos como encontrando la ficha que es. Yo me devolví aquí a vivir a Bucaramanga. Aquí en Bucaramanga yo era la jefe de urgencias de una institución muy, muy grande y nueva en ese entonces. Y empezó a pasarme lo mismo. Entonces yo empezaba a ver gente joven, cada vez más enferma, hasta que un día, me acuerdo muy bien, tenía yo en mi sala de observación todos los pacientes, pues como te digo, era un hospital que estaba abriendo, no era tan grande o no tenía todas las camas habilitadas como hoy en día, pero todos los pacientes que tenía yo ahí tenían cáncer. Y te estoy hablando de 17 años en adelante, o sea, no eran pacientes muy adultos que digamos que uno también esperaría que fuera así.
Y de verdad que ese día me acuerdo mucho que yo me senté en el computador y dije, hay algo que definitivamente no estamos haciendo bien, hay algo que nos estamos saltando, o sea, no puede ser posible que hoy tenga pacientes de 30, 28, 25 años con cáncer de seno, con cáncer de colon, sí, con cáncer de próstata, o sea, de verdad que ese día dije, y empecé a buscar, yo dije, tiene que haber algo que vaya más allá, y de verdad que en ese momento oía yo aquí la voz de mi mamá que me decía siempre, Sandra, es que uno es lo que uno come, por eso es que la gente se enferma. Mi mamá no tiene nada que ver con la salud, pero ella, digamos que eso es algo que toda la vida me ha dicho. Y yo ahí sentada frente al computador empecé a ver, yo estoy llena de computadores por un lado, computadores por otro lado, luz prendida 24/7 porque si hago turnos, aquí nunca se oscurece. O sea, esto no es natural, todo esto tiene que influir. Y em, en ese momento, o digamos que pues en ese momento llegué como que buscando a la medicina funcional, ¿sí? Realmente cuando empecé a revisar y a darme cuenta de lo que hablaba la medicina funcional, te lo juro que yo en ese momento dije, esto es lo que hace falta. O sea, por fin hay personas hablando de cosas que a mí nunca me habían enseñado, ¿sí? O sea, a mí nunca me habían enseñado como cómo, por ejemplo, la alimentación influye tanto. Es decir, obvio, digamos que en mis rotaciones de cardiología, pues sí, a uno le enseñan que la gente tiene que comer bien, ¿sí? ¿Qué es comer bien? O sea, a mí me decían, la gente tiene que aprender a comer, la gente tiene que comer bien, la gente tiene que perder peso, ¿sí? Pero, ¿qué es comer bien? ¿Qué es? O sea, todo como que nadie nunca me había enseñado qué era comer bien. Nosotros creíamos que de pronto comer bien, alimentarnos bien, era comer productos light, productos sin calorías, o sea, que digamos que al final de todo el único objetivo era como perder peso y ya, pero no de pronto algo tan detallado y tan importante como la importancia de nutrirnos, de alimentarnos y de darle una muy buena densidad nutricional si estamos hablando, por ejemplo, de la alimentación a nuestro cuerpo. Muchísimo menos alguien me había hablado de la importancia de dormir, ¿sí? Menos, pues, menos en una carrera donde se hacen tantos turnos, ¿sí? Porque eso sí, al contrario, pues en la carrera hacemos muchos turnos y después de uno terminar una residencia, la gente exagera trabajando porque, pues, al final del día. Exactamente, hay que pagar el posgrado, entonces, pues, uno literal vive en un hospital. Entonces, digamos que ese fue ahí como un primer acercamiento, y digamos que la primera vez que tuve yo la oportunidad, por ejemplo, de verlos a ustedes, que como siempre he dicho, para mí ustedes son como de verdad mis maestros y las personas de quienes yo realmente aprendí, esta forma de vida, esta forma de medicina, fue, en un summit, en el primer summit que hizo Carlos Jaramillo. Y yo llegué allá y de verdad fui sola, fui absolutamente sola, sin conocer nada ni a nadie. O sea, yo dije, esto es lo que yo quiero y si no importa, me voy a ir para allá. Y nunca se me va a olvidar lo que yo sentí en ese summit, porque yo ya había empezado como a hacer algo de averiguaciones, ya había empezado a leer, ya había empezado como, digamos que por cuenta propia, porque pues, yo me puse a buscar, yo en Colombia, eso no existe en Colombia, o sea, ¿cómo se hace? Y allá, digamos que tuve ese primer acercamiento y dije, Dios mío, yo siento que no estamos haciendo las cosas bien, o al derecho, por lo menos, ¿sí? Por supuesto, aquí nadie, ningún médico tiene malas intenciones, eso ni siquiera cabe en el contexto, pero sí, definitivamente es una forma que para mí es una forma de hacer una mejor medicina. Ahí tuve la oportunidad, pues, de conocer, por ejemplo, ustedes dónde habían estudiado y empezar a averiguar. Digamos que tú y yo, cuando miramos esas decisiones que tomamos en ese momento, hoy en día uno dice, uy, menos mal, o sea, menos mal, no me quedé con ese sentimiento
de pronto no estar ofreciendo la mejor ayuda, ¿cierto? Como uno sintiéndose ahí un poco, no quiero decir o sea, no es con el ánimo de juzgar a las personas que están en esa situación en absoluto, pero yo sí me sentía un resultado un poco, bueno, poco satisfactorio, digámoslo así, ¿cierto? Como con un resultado poco satisfactorio con nuestros pacientes. Y cuando miramos nuestra vida hoy, después de haber cruzado pues una serie de cosas, de una situación muy difícil, porque salir del método científico y tirarse como bueno, a ese campo es difícil, pero lo que te movió, que eso es lo que me parece hermoso, hoy en día uno diría, no, pues más ingresos, más tiempo, más calidad de vida, pero lo que te movió en ese momento no fue eso. Eso llega, pero no fue eso. Sí, lo que te digo, o sea, yo me sentía frustrada, es decir, y es lo que yo siempre digo, o sea, obviamente, mira, en una sala de reanimación yo puedo decir, claro, cuántas vidas yo no salvé, por ponerlo de alguna forma, ¿sí? Pero yo, mira, yo decía, ok, ¿cuántas vidas salvé yo o saqué adelante en mi sala de reanimación? Pero ¿cómo salieron esos pacientes? ¿Sí? Yo, digamos que, y obviamente uno, entonces yo ahí me ponía a pensar, yo decía, pucha, es que lo que uno debería tratar es que los pacientes no me lleguen a la sala de reanimación, ¿sí? O sea, es hacer todo lo posible porque no me lleguen en los estados en los que están llegando y menos a las edades tan jóvenes que están llegando con unas condiciones que uno dice, Dios mío, ¿por qué? Sí, yo, digamos que eh, uno dice, No es la genética. O sea, evidentemente no es la genética, es como algo que sacude. exactamente, o sea, yo decía, okey, si yo estaba en un hospital donde además, esperábamos que la gran mayoría fuera trauma, y por supuesto sí, claro, llegaba trauma, que era y uno dice: "Okey, bueno, también es prevenible", pero digamos que, bueno, uno entiende, pero cuando tú te empiezas a dar cuenta que un hospital donde tú esperas que la gran mayoría de tu consulta sea trauma, no es trauma, pero son enfermedades crónicas no transmisibles, prevenibles, ¿sí? Uno dice: no, o sea, tiene que haber algo que yo de verdad pueda hacer para ahora sí poder decir, oiga, de verdad que estoy impactando una vida, estoy evitando que llegue a desenlaces terribles, porque claro, y uno en su sala de reanimación hace absolutamente todo por sacar adelante a ese paciente, pero muchas veces no salen en las condiciones que quisiéramos que es en su 100%, ¿sí? Que son autónomos, que pueden salir totalmente independientes. Eh, ¿Cuánto no, digamos que me encantaría? Yo decía, ya que no lleguen así, que salgan perfectos, que puedan seguir adelante con su vida, porque es que esas personas son papás, son hijos, son esposos, ¿sí? Mucha gente depende de ellos. No, tiene que haber algo y de verdad que el resultado es muy satisfactorio. Una pregunta que yo siento que lo mueve a uno, porque yo resueno mucho con tu historia porque yo hice muchas urgencias en esta vida, pues, Dios mío santo, muchísimas urgencias. Y sí, es un servicio donde uno le arrebata el alma a la muerte, o sea, sí. Gente, literal, exacto. Gente que llega incluso sin signos vitales y algunos, obviamente, pocos, pero algunos salen caminando a contar la historia y uno dice, wow, eso es increíble, ¿sí? Y es como, oh, pero ¿en qué punto de la cadena quieres estar? Es un poco esa pregunta que uno se plantea y que en un momento dado, ¿no? El dolor y el sufrimiento de la persona a mí me caló y sobre todo cuando son mis, ¿no? Seres queridos, mis amigos, y lo que yo tengo para ofrecerles es, sí, si tuvo un accidente, venga, yo le ayudo, sí, pero todo el resto de cosas es como, bueno, las soluciones estándar, ¿no? Las soluciones estándar. Así es. Y mira que lo que me motivó a mí a decir definitivamente, yo ya estaba, digamos que estudiando todos estos módulos de medicina funcional, pero lo que a mí me motivó a, o me impulsó a decir,
voy a de verdad a dedicarme a hacer esto, fue el infarto que tuvo mi papá. Entonces, digamos que, y yo no sé si a ti te pasó lo mismo que en tu familia que a mí, pero yo creo que a varios sí. Yo me volví como el Cirili de la casa, obviamente. Entonces todos eran como, a ver, Sandra, o sea, no sea tan exagerada, no sé qué, ahora mejor dicho, no, pues, o sea, sí. Y obviamente, pues uno, además que uno como que por favor quiero que mi familia, obviamente, ¿qué es lo que uno más quiere? Pues es lo que uno quiere, o sea, uno quiere que ellos estén perfectos, pero no todos hacen caso. Entonces, nunca me va a olvidar porque yo estaba saliendo del gimnasio y cuando me di cuenta tenía como 10 llamadas perdidas de mi papá. Y de verdad que es algo que uno siente, yo dije, algo pasó. Y le volví la llamada a mi papá y me acuerdo mucho que mi papá me dijo, ¿qué hubo, mija? Cuando mi papá me dijo, ¿qué hubo, mija? Yo dije, mi papá se está infartando. Y me dijo, es que me está doliendo el pecho, ¿a qué clínica me voy? Bueno, mejor dicho, eso corra para la clínica. Era como la clínica hermanita, por así decirlo, de donde yo trabajo. Son dos sedes, entonces era la misma clínica, pero no la sede en la que yo trabajo. Ellos se fueron adelante, o sea, mis papás para la clínica, llegué yo a la clínica y obviamente, pues nada, vestida de deporte y como no trabajaba ya, ni siquiera me conocían ni nada. Finalmente pude entrar, era un infarto con supradesnivel del ST, que menos mal se hizo la intervención a tiempo, o sea, todo a tiempo y gracias a Dios mi papá hoy cuenta la historia, ¿sí? Nunca, nunca se me va a olvidar porque él después me dijo, tú tienes que entender algo, me lo dijo ya mucho tiempo después. Me dijo, hay algo, me dijo, hija, hay algo que yo quiero que tú entiendas. No todas las personas van a estar dispuestas a hacer los cambios como lo hiciste tú. Hay algunas personas que vamos a necesitar tener un evento o una alarma o una alerta para empezar a hacer cambios. Y me acuerdo mucho porque esa noche, me acuerdo mucho esa noche del infarto de mi papá, que obviamente pues todos estábamos llorando, angustiados, preocupados. Y me acuerdo mucho que mi hermanito, que era una de las personas que más me molestaba, me dijo, Sandra, por favor, de ahora en adelante, todo lo que usted dice, hágalo para todos en la casa. Y ahí dije, sí, obviamente, y de verdad, y ahí fue cuando dije, cha, estas son cosas que de verdad se pueden evitar. Y yo no quiero que más personas tengan que pasar por esto que yo pasé, que gracias a Dios además tuvo un desenlace muy bueno, sí, no, por supuesto, y mi papá lo cuenta hoy y estamos completos, pero eso no siempre es así. Entonces dije, ¿y uno cuánto sufrimiento no puede ahorrarle a una familia? ¿Sí? Muy bello, muy poderoso. Y sí, o sea, a veces tiene que ser como cosas cercanas, ¿no? Para muchos, para muchos colegas esa transformación vino de una enfermedad personal. Y bueno, a cada uno nos llega por diferentes lados, pero algo que quisiera preguntarte en este punto, porque para muchos uno de los grandes miedos de abrirse como a la medicina funcional es perder esa, digamos, como esa base como tan segura que es la medicina convencional, ¿no? En términos de el rigor científico, los protocolos, ¿no? Eso ayuda también mucho como a uno sentirse que no está inventando y cómo manejaste esa duda que a todos nos ataca tanto, nos frena. Sí, claro. Mira, yo obviamente al principio era como, bueno, no sé con qué me voy a enfrentar, ¿sí? Dije, estoy totalmente dispuesta y me acuerdo que ese día que te dije que decidí como empezar a estudiar todo, dije, estoy totalmente dispuesta a abrir mi mente. Yo era una persona que de verdad es como, así, eso en dónde está escrito. Muéstrame dónde está escrito, de dónde lo leyó, de dónde esto, dónde aquello, si no, no es válido, ¿sí? Te lo digo porque de verdad así, o sea, así era. Y yo dije, bueno, lo primero que tengo que es estar dispuesta a abrir la mente porque voy a aprender algo totalmente
diferente, ¿sí? Por lo menos para mí era algo totalmente nuevo y totalmente diferente. Y dije: "Voy a ver", porque pues tampoco, si es algo como, decía yo, que sea algo como que de verdad no tenga como ninguna lógica, razón de ser, pues simplemente, muy chévere y todo, pero pues hasta aquí llegué. Y mira que, por ejemplo, en ese primer summit que de verdad que para mí fue muy importante esa vez que ustedes hablaron, en ese primer summit, lo primero que yo dije es: "Aquí no hay nada inventado", porque ustedes en todas sus charlas todo lo mostraron con evidencia científica. Allá ninguno se paró a decir, es que yo creo y yo pienso que esto debe ser así porque a mí me parece. Entonces ahí yo dije como, ok, es que resulta que yo simplemente estoy leyendo lo que me han enseñado a leer, ¿sí? Pero no estoy leyendo nada diferente. Y cuando empecé a hacer, digamos que mi proceso y mi formación, valga la redundancia, formal en medicina funcional, una de las cosas que primero nos dicen es como vengan un poquito con su mente abierta, porque digamos que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Sí? Eso a mí nunca se me va a olvidar. Pero a pesar de que me dicen eso, veo yo que en todos los módulos y en todas las clases que yo tuve, lo que hay es literatura. O sea, no hay, de verdad, no hay nada inventado, no hay nada de que a mí me parece, yo pienso y yo creo. Entonces empecé yo a estudiar y a encontrarme con que definitivamente hay muchísimo por leer, hay muchísimo por estudiar y que de pronto, digamos que no es tan conocido en el sentido en el que no está, no sé, patrocinado. ¿Sí? De pronto no tienes tú como esas charlas que dicen, esta charla la patrocina, no sé, el brócoli, y entonces todos vamos a hablar de brócoli, y de pronto por eso no es tan conocido. No sé, ¿sí? No sé si esa sea, digamos que la razón, o porque de pronto aún no hay tanta divulgación, o en ese momento. Siento yo que hoy en día em, ya se divulga muchísimo más. Siento que hoy en día, a pesar de que muchos, de pronto colegas, se consideran 100% tradicionales, ya están empezando a estudiar temas que no son 100% tradicionales, porque ya siento que hoy se toca, por ejemplo, un poco más el estilo de vida. Entonces sí pienso que digamos que eso ha ido evolucionando. Y, y definitivamente también es muy importante entender algo, y es que pues no sé qué tan fácil sea que exista un artículo que, como lo exige hoy en día muchas personas para de pronto creer en algunos beneficios, y es que sea un artículo aleatorizado, doble ciego, ¿sí? Que estudiado contra el placebo o que sea cabeza a cabeza con alguna otra intervención. Es muy difícil hacer eso si estamos, por ejemplo, hablando solo de la alimentación, porque es que influyen muchísimas cosas. Entonces eh, uno también tiene que ser un poco flexible y entender como, oye, a ver, lo que yo te estoy recomendando no te va a enfermar, en el peor de los casos te va a beneficiar, y mira que hay cosas que nos muestran que este de verdad puede ser el camino. Y además hacer medicina funcional no significa que uno tenga que ir alejado de la academia. Al contrario, uno puede ir muy, muy, muy pegado de la academia. No, totalmente. Y es que, es más, algo que hablamos en el preámbulo a esta grabación, que me encantó y quiero que lo cuentes, y que para mí también fue así fuertemente, es que sí, para estudiar medicina convencional y para ejercer medicina convencional hay que estudiar, y uno no puede parar, ¿cierto? De estudiar. Pero estudiar medicina funcional es una cosa, ¿no? O sea, realmente ahí sí hay que estudiar de verdad y de todo, porque ya no te puedes centrar en tu pedazo. Ahora, bueno, ahorita tocamos ese tema porque un especialista puede pensar que va a perder su pedazo y no es, cierto, bueno, ahorita tú nos cuentas qué opinas de eso, pero en efecto
la medicina funcional, al entender las condiciones médicas desde sus mecanismos subyacentes, pues uno, sea de la especialidad que venga, tiene que aprender sobre cómo intervenir la digestión, cómo intervenir la alimentación, cómo intervenir las hormonas, cómo intervenir el sueño, cómo intervenir el estrés, la disfunción mitocondrial, ¿no? Entonces, realmente los capítulos se van volviendo, ¿no? Y estudiamos como los trazadores de cada uno de los trazadores bioquímicos, las evaluaciones objetivas y las evaluaciones subjetivas de todas esas áreas de los sistemas biológicos, ¿no? Que son como la matriz del enfoque de medicina funcional. Total. Mira, yo te lo dije a ti, se lo he dicho a Carlos y se lo digo a todo el mundo. Por supuesto, uno para estudiar medicina y hacer cualquier especialización, de verdad que uno tiene que estudiar mucho. Eso es innegable. Pero que yo pueda decir que es que, como a veces he oído, ah, no, es que medicina funcional, eso es muy fácil, eso es apenas un añito, eso es leer. No, o sea, yo creo que la persona que dice eso no ha tenido la oportunidad de pronto estudiar esto eh, de verdad, ¿sí? A mí me ha costado estudiar bastantísimo, porque además es nuevo, es algo que uno no ha venido estudiando siempre. Sí, es decir, en mis 4 años de residencia, claro, estudié muchísimo, pero de pronto como era algo que yo venía viendo desde el día uno, o sea, es como, digamos que tú vienes viendo lo mismo, simplemente, pues obviamente uno se enfoca un poquito más ahora en un área, como decías tú, pero yo me sigo leyendo las guías, los protocolos, los estudios de esto, esto y esto, y voy, digamos que ya conozco, por así decir, el tema en general. Pero esto viene y te tumba todo. Es decir, o sea, tú aquí llegas y empiezas desde cero, como, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, volvamos a la célula y así, paso por paso. O sea, lo que hay que estudiar es muchísimo, porque es de todo, absolutamente de todo, o sea, no es como esto y aquello, y entonces, ah, no, no sé, hoy me voy a dedicar solamente, me voy a dedicar de pronto, no sé, a aprender del corazón, por poner algún ejemplo. No, aquí lo primero que nosotros tenemos que volver a aprender es que nosotros somos uno. Y entonces tenemos que saber cómo funcionamos todo, porque absolutamente todo está conectado. Entonces hay que estudiar y hay que estudiar muchísimo. Y al contrario, esto lo que hace es dar ganancias al profesional, le brinda muchísimas más herramientas, le da muchas, digamos que más ganancia. Es decir, para abordar su paciente, si la persona es especialista en X o Y área, en el momento en el que hace medicina funcional, se potencia y te puedo poner el ejemplo de Oscar, él es cirujano vascular, ¿sí? Y entonces, exactamente, mi esposo, entonces él es cirujano vascular y dicen, un cirujano vascular, pues que va a tener que, menos va a tener que ver en este mundo. Y la ganancia que ha tenido él, pero sobre todo los pacientes, es espectacular. Es espectacular porque él simplemente integró absolutamente todo a lo que practica y ejerce todos los días. Y eso se ve reflejado en la salud de los pacientes, en cómo la evolución es diferente, ¿sí? Entonces, claro, los únicos beneficiados van a ser los pacientes, porque uno va más allá. Los únicos, yo diría que los que se benefician más rápido, pero si vamos a decir, y como te decía, uno en ese nivel de burnout que estábamos, uno ni siquiera piensa en la medicina funcional como una alternativa para salir del burnout. No es, yo no estaba pensando en eso, yo estaba quemado, pero yo no estaba pensando en eso, o sea, yo estaba pensando en hacer algo más chévere, en ayudar de una manera más linda, en golpear en un punto más central, ¿no? Y efecto adverso, la vida del médico también mejora.
pero significativamente. Y si no, no está estudiando bien, porque el primer paciente debe ser uno mismo, ¿no? Eso sí es súper claro. Así, total. Mira, yo me acuerdo mucho que cuando yo quise, bueno, toda mi vida quise estudiar medicina y digamos que la razón, de verdad, desde el fondo de mi corazón siempre fue, yo quiero ayudar a las personas, pero sobre todo yo quiero ayudar a las personas que están sufriendo, que están pasando por un momento difícil. Y yo a pesar de ser emergencióloga, donde sentía que igual ayudaba a la gente, yo decía, o sea, estaba como frustrada porque yo decía, sí, como que ayudo, pero como que no, pero como que, o sea, no sé, siento que hay algo que falta y de verdad que yo hoy en día puedo decir gracias porque por fin siento, digamos que concordancia y que estoy haciendo lo que siempre quise hacer, que era de verdad poder sentir que sí estoy ayudando, o sea, ver que sí de verdad la gente dice, de verdad me siento bien, me siento mejor y ver que las cosas van evolucionando y sí van mejorando. Entonces, por supuesto, los pacientes se benefician, pero claro, uno en todos los sentidos, es decir, como dices tú, el primer paciente es uno, pero para mí digamos que no hay mayor felicidad que sentir que tú le estás sirviendo a alguien, o sea, que de verdad alguien está sintiendo un beneficio y que tú estás pudiéndole como prestar, no sé, o brindar esa ayuda o sí, no sé cómo decirlo, pero No, divino, totalmente. Resueno con eso 100%, 100%. Sandra, qué bellas palabras. Eh, que la persona que me trata tenga la capacidad de balancear el riesgo con el beneficio de lo que me está mandando. O sea, ese antibiótico me va a destruir el estómago, esa cirugía me va a descuadrar las hormonas, ¿no? Y entonces y un especialista indudablemente, pues tiene precisamente por esa expertise la capacidad de destacarse en su campo como nadie más, ¿no? en vez de alejarlos, los acerca más a todos los beneficios que pueden, digamos que, brindarles a los pacientes. Y los pacientes hoy en día, como dices tú, lo están buscando. Lo están buscando porque además, desafortunadamente, el modelo de salud ha puesto una brecha inmensa entre el paciente y su médico. ¿Sí? Y ellos cada vez sienten más esa brecha y por supuesto no quieren sentirse así. Ellos quieren sentir a su médico una persona cercana, una persona que les dedica el tiempo, una persona que los oye, ¿sí? Que de verdad los está escuchando, que de verdad siente empatía por la situación X o Y que tenga el paciente. Y eso desafortunadamente por el modelo que tenemos hoy en día se ha venido perdiendo. Y eso es algo que se rescata en la medicina funcional, porque para nosotros no hay nada más importante que el paciente. Y yo estoy segura de que para todos los médicos es así. Y aquí, digamos que lo que siento yo que se interviene, y te lo digo yo desde el punto de vista que me tocó vivirlo muchos años siendo emergencióloga, realmente el sistema pone una brecha muy amplia donde hace que sea muy difícil mantener una relación médico-paciente. Y eso que yo, por ser emergencióloga, digamos que podía incluso tener esa oportunidad, porque pues a mí no me iban a poner tiempo de límite de usted con el paciente que llega a su sala de reanimación solo se puede demorar 15 minutos, no. ¿Sí? Entonces digamos que yo tenía la oportunidad de tener un mejor tiempo y tener de pronto una mejor calidad de consulta, pero eso no pasa con todos los colegas. Entonces, digamos que algo muy lindo de verdad que le permite a uno esta medicina es rescatar eso, rescatar como esa relación con el paciente, con su familia y darle como la importancia que tiene que tener el paciente en una consulta, ¿sí? Porque es que él nos da todo. Gracias a él tenemos todo, toda la información, podemos averiguar qué está pasando, qué no está pasando, poder llegar a lo que realmente es la raíz de su problema. Eso no lo da él. Entonces, yo pienso que esto se rescata
muy bonito en estas consultas. Bueno, oye, ¿y qué tipo de formación hiciste en medicina funcional, Sandra? Yo estudié con el Instituto de Medicina Funcional, en IFM, en Estados Unidos. Con ellos fue que me formé. He hecho pues los diplomados aquí en Colombia y digamos que eso es con lo que me he formado. Que la gente además cree que también es como muy fácil y muy rápido y no es tan fácil y no es tan rápido. Uno también tiene que aplicar, tiene que pasar, tiene que hacer pues exámenes por módulos, ¿sí? Eh, entonces, ¿Cuánto tiempo te tomó? Cuenta un poquitico. 2 años más o menos, 2 años o 2 años y medio más o menos para poder terminar, porque no es algo que, o sea, digamos que obviamente uno está estudiando todo el tiempo, pero no es que tú puedas estar haciendo todo 100% de corrido, ¿sí? Hay como unas fechas específicas para hacer, pues, en IFM. Yo sé que tú eres Crescer y Crescer creo, no sé si creo que tiene como una modalidad de pronto más continua, no, o no sé si estoy equivocado. Sí. IFM sí, es más continua, o sea, creo que es de corrido, no sé, pero IFM sí, IFM digamos que es con unas fechas, entonces si por X o Y motivo no pude realizar, no sé, el módulo cardiometabólico, me toca esperar a que vuelva a haber otro módulo cardiometabólico para poder hacerlo. em, y adicionalmente es costoso. Bueno, Sandra, pues obviamente que esto es muy hipotético, pero de tu corazón, ¿no? Uno es el médico que está estudiando, recién graduado, que ya casi se va a graduar y que le hace corazones toda esta medicina funcional. Y otra, me gustaría que le hables a un médico de unos 40, 45 años que, Dios mío, babea por la medicina funcional, pero callado. Porque le da susto, dice, me voy a demorar, ¿no? Para el que se va a graduar, no lo pienses, ¿sí? De verdad, vale la pena, ¿sí? Vale la pena. Para mí, esta es una forma de hacer, para mí, la mejor medicina, porque esto no es hacer a un lado la medicina tradicional, esto es aportarle muchísimo a la medicina tradicional. Esto es para mí, eh, no sé, lo mejor de dos mundos, porque medicina funcional no significa que yo tengo que sacar totalmente la medicina tradicional, absolutamente para nada. Entonces, de verdad, hazlo, estúdialo, créeme que vas a poder ayudar muchísimo a tus pacientes, vas a tener una relación muy linda con tus pacientes y vas a aportar muchísimo a la sociedad. O sea, de verdad que mm, sin miedo. Ahora, ¿qué opinas si a ese doctor le decimos, haga medicina convencional unos añitos? ¿Tú qué dirías? ¿No te parece? Perfecto. Es lo mismo, exacto, porque solo va a ganar, ¿sí? O sea, yo pienso que uno nunca debe dejar, lo que decía, a un lado totalmente la medicina tradicional. Y creo que le ayudaría muchísimo. Sí, y si algo siento yo, y te lo digo, pues, que te da mucho criterio y te hace una muy buena médica funcional, son esos años de ver y ver y ver pacientes convencionalmente, ¿sí? O sea, el enfoque clínico que uno adquiere, y yo sí te digo, para mí las urgencias fueron, wow, ¿no? Como que sí, muy duro y todo, y pues mal remunerado y lo que sea, pero qué escuela tan increíble, ¿no? Como, no sé, o sea, hay muchos momentos en donde ese bagaje de esos años de medicina convencional me ayudan a decirle a un paciente, pare aquí, usted no debería estar acá, váyase ya coja una ambulancia, ¿no? Hay gente que eso me pasaba antes, ahorita no me pasa tanto, pues porque la lista de espera tiene un delay, entonces ya no llegan ese tipo de pacientes, pues no llegan, pero
Pero bueno, eso pasa, ¿no? A veces es muy importante ese juicio clínico, esa experiencia para uno reconocer, esto es una urgencia dialítica, esto es una urgencia, esta persona necesita una transfusión, esta persona necesita antibiótico, esta persona necesita ¿cierto? Siempre yo pienso que uno no puede dejar de lado la medicina tradicional, menos para identificar cosas críticas importantes en las que hay que actuar ya. ¿Sí? Eso es fundamental. A la persona que tiene 45 años y que le gusta mucho, 40 años, que le gusta mucho la medicina funcional y no se ha decidido, está en el momento perfecto para empezar a hacerlo. Sí, o sea, en el momento perfecto para empezar a hacerlo, por lo que estamos diciendo, con todo ese bagaje que ya hay, el background que ya tiene, ¿sí? Esto solamente le va a aportar muchísimo para hacer una mejor medicina, ¿sí? Esto no es alejarse, lo mismo, esto no es alejarnos de la medicina tradicional, esto no es, mucho menos es ir en contra, porque la gente cree que es que uno va en contra de la medicina tradicional y no tiene nada que ver, al contrario, ¿sí? Al todo lo contrario, o sea, creo que todos nosotros respetamos muchísimo la medicina tradicional, nos apoyamos muchísimo de la medicina tradicional, gracias a la medicina tradicional estamos aquí, o sea, no, ¿sí? Vamos totalmente de la mano. Esto pienso yo al contrario que es y debe ser como un matrimonio, ¿sí? ¿No? Para nosotros, o sea, el fármaco no puede ser la primera alternativa, y menos si tiene un efecto, una serie de efectos indeseables, o no. Es decir, uno respeta muy bien las dos partes y sabe en qué momento hay que utilizar una y en qué momento hay que utilizar la otra, ¿sí? En qué momento me ayuda la medicina tradicional y en qué momento voy simplemente con lo que yo manejo en mi medicina funcional. Y tengo a la mano todo lo que necesita la medicina tradicional. Esto no es un divorcio, al contrario, es un muy buen matrimonio, donde yo sé llevar muy bien las dos cosas, ¿sí? Sin decir que esta por encima de esta por encima de esta, no, al contrario, yo voy muy bien con todo lo que me da la medicina funcional y siempre que lo necesito, tengo a la mano lo que me pueda brindar y apoyar la medicina tradicional, ¿sí? Si yo tengo un paciente que se cayó y se fracturó el hueso, pues yo sé qué es lo que el paciente necesita, ¿sí? A un paciente que tengo en ese momento con un infarto, pues también sé qué es lo que me necesita. Pero si es un paciente que viene y su objetivo es prevención, pues me voy a enfocar también en la prevención. Y el paciente que viene con una enfermedad crónica no transmisible, pues voy a empezar a ver qué fue lo que pasó y cuál es la raíz de sus problemas y empezar a ayudarle para que salgamos adelante, ¿sí? Entonces, el de 45 años está en el momento perfecto de empezar a hacerlo. 40 años, perdón. En ese proceso de ejercer la medicina funcional en Colombia, para la realidad económica de un país del tercer mundo, cuando estás estudiando en un país primermundista donde la situación es bastante diferente, ¿cuáles son esas barreras a las que te has enfrentado? Si quieres contarnos un poquito, pues compartirnos ahí anécdotas ahí de corazón. Cuando estaba estudiando, para mí, una de las cosas personalmente, digamos, que me pareció a mí muy difícil fue empezar, es decir, lanzarme a tener un consultorio. ¿Por qué? Porque como yo les digo, pues yo soy emergencióloga. Toda mi vida he estado en una sala de urgencias. No tenía ni idea de cómo es sentarse a hacer consulta, ¿sí? O sea, a hacer consulta de este tipo, me refiero, ¿sí? Exacto, hacer consulta externa y hacer la consulta de medicina funcional, porque obviamente tú estudias, tú aprendes y todo eso, pero una cosa es sentarme, estudiarme y aprender muchas cosas y ahora, ¿cómo lo hago? Es decir, cómo se monta el consultorio, cuánto me demoro, cuánto no me demoro, o sea, toda como que esta parte, cómo se hace. Ahora, como yo soy emergencióloga, yo estaba acostumbrada a que todo lo tengo que resolver
ya, porque si yo siento que este es el momento que tengo con mi paciente, pues quiero que hacerle absolutamente todo ya y eso no funciona así en una consulta externa. Entonces, digamos que eso me tomó un poquito de tiempo entenderlo porque obviamente yo quería hacer todo ya y no se puede hacer todo ya. La consulta externa, pues sí, uno lo va haciendo con tiempo, programado, tampoco puedo dejarle absolutamente todo ya al paciente. Entonces, bueno, digamos que como esa parte para mí fue un poco como difícil entenderlo y poderlo como llevar a cabo de forma correcta, por así decirlo. Con respecto, digamos que a todo lo demás, difícil me parece otra vez por por el tipo de, no de medicina, sino de sistema que tenemos nosotros acá. Porque, como lo dijiste tú, esto nosotros lo aprendimos en un país que es el país del primer mundo, donde obviamente eh, la economía es muy diferente a la que tenemos nosotros acá. Eso hace que sea un poco difícil. Nosotros desde la medicina funcional tenemos muchas cosas para ofrecer a los pacientes, pero muchas de esas cosas como estudios avanzados no es tan fácil, digamos que obtenerlos acá, ¿sí? Se consiguen, sí, pero digamos que no es tan fácil que todos los pacientes puedan tener como el acceso a poder realizarse estos estudios que por supuesto hacen que sea uno avance un poco más rápido, como digo yo, ¿sí? Porque obviamente si tú tienes un estudio, un perfil gastrointestinal completo donde puedes ver esto es lo que le está pasando a mi paciente y puedo hacer esto y esto, es maravilloso. A que si no puede uno hacer ese y le toca a uno hacerlo un poquito más lento y viendo que si era por este lado, de pronto no era por este lado. Entonces, de pronto eso me parece que ha sido un poco, que hace que de pronto sea un poquito más difícil. Em, Pienso que esas son como de pronto las dificultades más importantes. Yo pienso que a ustedes de pronto que empezaron mucho tiempo antes, de pronto era un poquito más difícil, porque si hoy en día de pronto todavía hay mucho debate con respecto pues a la medicina funcional, pienso que ya hoy es algo mucho más conocido y como dices tú, la gente lo está pidiendo, pero todo eso pues digamos que ha sido gracias a la labor tan linda que llevan ustedes años haciendo para que a nosotros que llegamos después, pues el camino realmente sea mucho más fácil, ¿sí? Eso es algo que yo como siempre estaré muy agradecida porque ustedes tuvieron que dar esos primeros pasos que pienso que fueron un poquito más difíciles en general. Sí, eso sí. Carlos Jaramillo nos abrió una puerta, ¿cierto? Pero el milagro metabólico le abrió esa puerta a Latinoamérica. Totalmente. O sea, ahí sí, mejor dicho, solo agradecimientos porque a Latinoamérica, así es. Una cosa increíble, todo ese fenómeno tan emocionante. Em, el impacto, una vez más, el impacto en la vida de las personas, en las familias, es maravilloso como ya uno recibe de verdad pacientes diciendo, yo ya me leí, he hecho esto, y mi salud ha cambiado esto y esto, porque resulta que yo pedí la cita y no sé, la tuve 6 meses después, pero yo ya hice todo y bajé tanto de peso, mejoró esto, o sea, es maravilloso, de verdad es espectacular ver eso. Sí, es muy lindo. Eso es increíble. Eso, Totalmente, sí, indudablemente. Un gusto de verdad reunirme contigo y escucharte. Qué historia tan linda. Te admiro mucho, Sandra. Y bueno, espero poderte tener en una futura ocasión por aquí. un gran honor para mí estar aquí. Muchas gracias. Gracias por esto, pero gracias por todo lo que de verdad me has enseñado y me has inspirado. Es en serio, yo de verdad a ustedes los llevo en mi corazón. Muchas gracias. Gracias a ustedes estoy yo acá porque cuando yo dije que empecé a buscar pues a las personas que yo vi fueron a ti, a Carlos, a Pilar, ¿sí? Em, y
de verdad que se los agradezco infinito porque ustedes me cambiaron la vida. Qué lindo. Y de verdad que soy muy feliz, soy de verdad muy, muy, muy feliz haciendo lo que hago. Qué bellas palabras. Bueno, un abrazote. Seguimos en contacto. Claro que sí. Un abrazo, Juan David. Un abrazo. Chao.